Nunca olvidaré esa noche. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada cuando el teléfono sonó. Era mi madre. Con la voz quebrada, apenas pudo decirme 3 palabras: el abuelo murió. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Mi abuelo siempre fue una figura misteriosa. De pocas palabras, mirada firme y una sonrisa que parecía esconder secretos que el resto del mundo no entendía. No era un millonario, al menos no como los que salen en las revistas. Pero nunca le faltó nada. Siempre tenía dinero, ayudaba a quien lo necesitaba y, lo más extraño de todo, nunca parecía estresado por sus finanzas. Mientras yo vivía calculando si podría llegar a fin de mes, él dormía tranquilo. Literalmente dormía con la paz de quien tiene todo bajo control y, como descubrí después, con dinero bajo la almohada. El día del funeral fue gris, no solo por el cielo nublado, sino por el hueco que dejó su ausencia. Todos hablaban de su bondad, de su sabiduría, de su forma tan simple de vivir. Pero nadie sabía cómo había logrado tanto con tan poco. Su casa era modesta, su ropa sencilla, y sin embargo, pagó estudios, ayudó a vecinos, donó a causas importantes y dejó deudas pagadas. Nunca trabajó en una gran empresa, ni tuvo un puesto ejecutivo, ni manejó un auto de lujo. ¿Cómo lo hizo? 2 días después del entierro, volví a su casa. No por curiosidad, sino porque mamá me pidió que ayudara a ordenar sus cosas. Todo estaba intacto, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que él salió de este mundo. Sus libros estaban perfectamente alineados. Sus herramientas, colgadas en orden casi militar. En su mesa de noche, una lámpara antigua y un vaso medio lleno. Pero lo que me llamó la atención fue su cama. Allí, bajo su almohada, encontré una pequeña caja de madera, con mi nombre escrito en la tapa. No sabía qué pensar. La abrí con cuidado, como si estuviera tocando algo sagrado. Dentro había varios sobres, cada uno numerado del 1 al 8. También había una carta, escrita a mano con su inconfundible caligrafía. El papel tenía ese olor a viejo que solo tienen las cosas importantes. Decía: querido hijo de mi hijo. Sé que en estos días estarás buscando respuestas. Tal vez sobre mi vida, tal vez sobre el dinero, tal vez sobre ti mismo. Dentro de esta caja encontrarás mis secretos, pero no como crees. No son fórmulas mágicas ni atajos para hacerte rico de la noche a la mañana. Son lecciones que aprendí con el tiempo, con errores y con la vida misma. Léelos con el corazón abierto y aplícalos sin prisa pero sin pausa. El verdadero dinero, el que vale de verdad, siempre está más cerca de lo que crees. A veces, incluso bajo la almohada. Con amor. Tu abuelo. Me quedé en silencio durante minutos. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. Había algo en esas palabras que me hizo sentir que, a pesar de su muerte, él seguía conmigo. No solo había dejado un legado material. Me había dejado una guía, un mapa, una serie de pistas para resolver el enigma que siempre me había atormentado: ¿cómo vivir sin ser esclavo del dinero? En ese momento, entendí que este no era un simple conjunto de consejos financieros. Era una conversación pendiente. Una charla entre generaciones. Una herencia que no se mide en billetes, sino en sabiduría. Me senté en su sillón favorito, el que crujía apenas uno se apoyaba, y empecé a leer el primer sobre. Ese día comenzó mi transformación. Verás, antes de todo esto yo era como muchos. Trabajaba largas horas, tenía 2 tarjetas de crédito al límite, vivía en un departamento alquilado que apenas podía pagar, y cada vez que sonaba el teléfono temía que fuera el banco. Tenía sueños, claro, pero los sueños no pagan el arriendo. Tenía metas, pero no tiempo para alcanzarlas. Vivía atrapado en una rueda que giraba cada vez más rápido, y yo, como un hámster ciego, corría sin saber a dónde. Pero algo cambió con esos sobres. Porque cada uno contenía no solo una lección, sino una historia. Y en cada historia, mi abuelo se abría como nunca antes lo había hecho. Me hablaba desde su juventud, desde sus errores, desde sus aciertos. Me hablaba como si supiera exactamente lo que yo necesitaba oír. Como si me estuviera mirando en ese momento.
A medida que leía cada sobre, empecé a aplicar lo que decía. Al principio con escepticismo, luego con asombro, y finalmente con convicción. Y lo que encontré no fue solamente una mejor relación con el dinero. Encontré paz. Encontré control. Encontré dirección. Como si una linterna se hubiera encendido en medio del túnel oscuro donde había estado atrapado durante años. No voy a mentirte. No me hice rico de un día para otro. No gané la lotería. No apareció una herencia escondida ni un negocio milagroso. Lo que sí sucedió fue mucho más valioso. Aprendí a manejar mi vida como lo haría alguien que entiende las reglas del juego. De eso se trata este audiolibro. Cada capítulo que escucharás a continuación representa uno de esos sobres. Y dentro de cada uno hay una lección poderosa, sencilla y transformadora. No importa si hoy estás endeudado, perdido, frustrado o simplemente buscando respuestas. Este viaje es para ti. Porque el dinero no es el problema. Es solo un espejo. Un reflejo de tus decisiones, tus creencias y tu mentalidad. Mi abuelo entendió eso mejor que nadie. Por eso dormía tranquilo. Porque su riqueza no estaba solo en el banco. Estaba en su mente. Y ahora, gracias a él, puedo compartirla contigo. Así que prepárate. Estás a punto de descubrir los secretos del abuelo rico. Y si los aplicas con el corazón abierto, quizás tú también despiertes un día con dinero bajo la almohada, y una vida completamente distinta. Capítulo 1. El primer sobre, deja de correr detrás del dinero. El primer sobre tenía un color distinto al resto. Era de un tono crema envejecido, casi sepia, como si hubiera sido escrito muchos años atrás. Lo abrí con manos temblorosas y sentí una mezcla de ansiedad y curiosidad. Dentro había una hoja doblada cuidadosamente. En la parte superior, con la caligrafía firme de mi abuelo, se leía, deja de correr detrás del dinero. El dinero no se persigue, se atrae. Esa frase me descolocó. Toda mi vida había escuchado lo contrario. Me habían enseñado a trabajar duro, a sacrificarme, a buscar mejores empleos, a hacer horas extras, a no dejar pasar ninguna oportunidad de ganar más. Para mí, el dinero era algo escurridizo que solo se conseguía si lo perseguía sin descanso. Pero ahí estaba mi abuelo, desde el más allá, diciéndome lo opuesto. Debajo de esa frase, comenzaba la carta. Cuando era joven, pasé muchos años corriendo tras el dinero como quien persigue un tren que ya partió. Trabajé en lo que pude, fui vendedor, obrero, cargador y hasta lustrabotas. Siempre creí que si me esforzaba lo suficiente, algún día el dinero me recompensaría. Pero nunca alcanzaba. Me cansaba, me frustraba y me sentía cada vez más pobre. No solo de bolsillo, sino de espíritu. Y fue entonces cuando conocí a don Ernesto. Don Ernesto era un hombre mayor que vivía en una pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo. Siempre vestía igual, sombrero de ala ancha, camisa blanca y un reloj de cadena. La gente decía que era rico, pero nadie sabía en qué trabajaba. Un día, mientras yo intentaba venderle un juego de cuchillos puerta a puerta, me hizo pasar a su casa y me ofreció un té. Fue la primera vez que alguien me vio, no como un vendedor, sino como un muchacho perdido que buscaba algo más que una venta. Y esa tarde, me dijo la frase que te escribí en esta carta. El dinero no se persigue, muchacho. Se atrae. Y para atraerlo, primero tienes que convertirte en alguien que lo merezca. No con fuerza, sino con valor. No con urgencia, sino con propósito. Me detuve un momento en la lectura. La voz de mi abuelo resonaba en mi mente como si la estuviera escuchando en ese instante. Respiré hondo y seguí leyendo. No entendí esa lección al principio. Pensé que era otra de esas frases bonitas que dicen los viejos. Pero esa misma semana, don Ernesto me ofreció ayudarlo en su jardín. No pagaba mucho, pero acepté. Lo que obtuve a cambio no fueron monedas, sino conversaciones. Cada día me enseñaba algo nuevo, cómo observar, cómo escuchar, cómo ofrecer algo útil. Me enseñó que el valor no está en lo que haces por obligación, sino en lo que haces con intención. Con el tiempo, entendí que quienes se obsesionan con ganar dinero rápido,
suelen tomar atajos peligrosos. Viven angustiados, mienten, traicionan, se desgastan y aún así, no logran paz. En cambio, quienes trabajan en sí mismos, quienes aprenden, mejoran y crean valor real para otros, inevitablemente terminan siendo recompensados. No siempre con dinero inmediato, pero sí con oportunidades, relaciones y confianza, que con el tiempo valen mucho más. Yo dejé de correr tras el dinero cuando me pregunté, ¿qué necesita la gente que yo pueda ofrecerles mejor que nadie? Y ahí empezó todo. Una pequeña reparación aquí, una solución allá, una herramienta que fabriqué con mis propias manos, y de pronto, el dinero empezó a buscarme a mí. Porque ya no era un mendigo de billetes. Me convertí en alguien útil. En alguien confiable. Por eso te escribo esta carta, nieto. Porque no quiero que vivas como un esclavo del dinero. No quiero que te pierdas la vida corriendo tras algo que, bien mirado, siempre estuvo más cerca de lo que creías. Quiero que inviertas tu tiempo en convertirte en alguien valioso. Que desarrolles habilidades, que escuches más de lo que hablas, que entiendas que cada persona que conoces es una puerta esperando a ser abierta con respeto y atención. Cuando cambias tú, cambia tu economía. Cuando dejas de correr, y empiezas a construir, el dinero deja de huir de ti. Porque el dinero es tímido, ¿sabes? No se le grita, no se le exige. Se le invita con calma. Se le convence con resultados. Haz la prueba. Esta semana no pienses en ganar más. Piensa en aportar más. En servir mejor. En hacer una cosa con excelencia. No importa si es grande o pequeña. Solo hazla con toda tu intención. Y verás cómo todo cambia. Ese es el primer secreto que te dejo. Es simple, pero poderoso. Si lo entiendes de verdad, todo lo demás será más fácil. Y recuerda, cuando vivas de una manera que atrae el dinero en lugar de perseguirlo, ya estarás más cerca de la libertad que tanto anhelas. Te quiero, y confío en ti. Tu abuelo. Terminé de leer con los ojos humedecidos. Me di cuenta de que toda mi vida había sido una carrera sin línea de meta. Había saltado de empleo en empleo, de deuda en deuda, buscando siempre la solución afuera. Pensaba que si conseguía más dinero, sería más feliz. Que si tenía un mejor sueldo, dejaría de preocuparme. Que si trabajaba más, mi valor aumentaría. Pero nunca se trató de eso. Ese día, algo cambió en mí. Cerré el sobre, lo volví a guardar en la caja, y tomé una hoja en blanco. Escribí en la parte superior una sola pregunta: ¿en qué soy valioso para los demás? Esa fue mi primera tarea. Y aunque no lo sabía aún, con esa simple pregunta comenzó el camino hacia una vida completamente diferente. Ya no sería un corredor detrás del dinero. Me convertiría en un imán. Un creador de valor. Un aprendiz de mi abuelo. Capítulo 2, el segundo sobre, el dinero ama la claridad. Volví a la caja al día siguiente. La dejé en mi escritorio como si fuera un cofre sagrado. Pasé varias horas mirándola sin abrirla, preguntándome si lo del primer sobre había sido casualidad o si, en verdad, algo profundo estaba comenzando a despertar en mí. Finalmente, con el corazón más tranquilo y la mente más curiosa que nunca, tomé el segundo sobre. Era blanco, con una mancha de tinta en una esquina. En el reverso, mi abuelo había escrito con firmeza: el dinero ama la claridad. Si tú no sabes a dónde va tu dinero, él tampoco sabrá cómo quedarse contigo. Esa frase me golpeó como un ladrillo. Era tan simple como brutal. Porque si algo caracterizaba mi vida hasta ese momento, era el desorden financiero. No tenía idea de cuánto ganaba exactamente cada mes. Mucho menos sabía cuánto gastaba. Mis cuentas eran un enredo de tarjetas, suscripciones, deudas pequeñas que se volvían grandes y un sueldo que se esfumaba antes de la quincena. Todo era difuso. Caótico. Y sí, ahora que lo pensaba, el dinero jamás se había quedado conmigo. Entraba y salía como agua entre los dedos. Abrí el sobre. Nieto, una vez escuché que lo opuesto a la riqueza no es la pobreza, sino la confusión. El dinero es una energía muy parecida al agua. Si la canalizas,
riega, nutre y da vida. Si no, se pierde, se estanca o se desborda. La mayoría de las personas no son pobres por falta de ingresos, sino por falta de claridad. Yo aprendí esto por las malas. En mis primeros años, cuando empecé a ganar un poco más, no sabía manejarlo. Pensaba que tener más era sinónimo de gastar más. Me compré herramientas nuevas, ropa, invitaba a todos, me sentía exitoso. Pero al poco tiempo, volvía a estar en cero. Entonces creía que el problema era que ganaba poco. Buscaba ganar más. Y lo lograba. Pero otra vez, el dinero desaparecía. Hasta que un día, frustrado, hablé con don Ernesto. Le conté que parecía atrapado en un ciclo sin fin. Él me escuchó en silencio y luego me dijo, el dinero nunca se queda donde hay niebla. Si no sabes dónde está, él tampoco sabe qué hacer. Ese fue el segundo gran despertar de mi vida. Desde entonces, empecé a registrar todo. Todo, nieto. Lo que entraba, lo que salía. Cuánto gastaba en pan, en aceite, en tabaco. Cuánto cobraba, cuando lo cobraba, cuánto me quedaba después. Al principio fue incómodo. Me parecía innecesario, hasta ridículo. Pero en menos de 3 meses, descubrí cosas que me avergonzaron. Gastaba más en tonterías que en cosas importantes. No tenía un orden. Compraba por impulso. Y lo peor, me mentía a mí mismo. Me decía que no me alcanzaba el dinero, pero la verdad era que no lo respetaba. No lo entendía. No lo organizaba. Así que aquí va mi segundo secreto para ti: si quieres tener control financiero, empieza por el mapa. No puedes llegar a ningún destino si no sabes dónde estás parado. Necesitas ver cada peso como un mensajero que lleva una instrucción. Y para eso, necesitas darle una orden clara. Haz esto, nieto, toma un cuaderno. No una app, no un Excel. Un cuaderno de verdad. Divide la hoja en 2 columnas. En la izquierda, anota todo lo que ganas en el mes. Todo. Incluso esas monedas sueltas o el vuelto que a veces guardas en un cajón. En la derecha, anota todo lo que gastas. Cada día. Cada compra. Sin juzgar. Solo observa. Y hazlo durante 30 días. Al final del mes, verás 2 cosas. Primero, cuánto dinero realmente manejas. Segundo, cuántas veces lo has usado sin conciencia. Esa información, aunque parezca pequeña, es poder. Porque desde ahí puedes comenzar a tomar decisiones verdaderas. Con el tiempo, puedes organizar tus gastos en grupos: lo esencial, lo importante, lo opcional y lo innecesario. ¿Y sabes qué pasa cuando haces esto con honestidad? Empiezas a darte cuenta de que tienes más de lo que pensabas. Que no necesitas ganar el doble, solo gastar la mitad con intención. Y lo más importante, el dinero empieza a quedarse contigo. Porque ahora sabe que estás al mando. Que no estás improvisando. Que lo respetas. Y como todo lo que se respeta, el dinero también responde. Recuerda, nieto, la claridad no solo te da control, te da paz. No hay peor estrés que el de no saber si podrás pagar algo. No hay peor miedo que el de abrir la cuenta bancaria sin tener idea de lo que encontrarás. Pero eso se acaba cuando tú decides mirar de frente, cuando tú decides tomar las riendas. El dinero ama la claridad. No lo olvides nunca. Cerré el sobre con el corazón encogido. Porque todo lo que había leído era verdad. Siempre había creído que no ganaba suficiente, pero nunca había hecho un seguimiento real de mi dinero. Tenía miedo de mirar. Miedo de enfrentarme a mis decisiones, a mis impulsos, a mi falta de criterio. Era más fácil quejarse que asumir responsabilidad. Ese mismo día, compré un cuaderno. Uno negro, de tapa dura. Lo llamé mi mapa financiero. Y empecé a escribir. Me sorprendió lo difícil que fue recordar todo lo que había gastado solo esa semana. Cuentas pequeñas que sumaban grandes montos. Comidas rápidas, delivery, suscripciones que ni recordaba haber activado. Compras compulsivas que ni necesitaba. Pero al mismo tiempo, algo en mí comenzó a cambiar.
Ya no era una víctima del dinero. Estaba tomando el control. Por primera vez en años, sentía que estaba empezando a ver con claridad. Y eso, entendí, era el principio de la libertad. Capítulo 3. El tercer sobre, haz que cada moneda trabaje. El tercer sobre era más grueso que los anteriores. Al tomarlo, noté que dentro había algo más que una simple hoja. Lo abrí con cuidado. Dentro encontré una moneda antigua, de esas grandes y pesadas que ya no circulan. Tenía el rostro de un prócer que apenas reconocí, pero lo que me llamó la atención fue una palabra grabada en el reverso con un punzón: trabaja. Junto a la moneda, venía la carta. Nieto, cuando tengas esta moneda en tus manos, quiero que recuerdes algo que me cambió la vida: cada moneda que no trabaja, se oxida. El dinero, como tú y como yo, tiene una misión. Si solo se guarda, se duerme. Si se gasta sin pensar, se pierde. Pero si se invierte con inteligencia, se multiplica. Durante muchos años creí que ahorrar era suficiente. Juntaba monedas como quien guarda agua para la sequía. Pero un día, don Ernesto me dijo: el ahorro es solo el primer paso. Ahorrar sin invertir es como sembrar semillas y guardarlas en un cajón. No entendí del todo hasta que vi cómo él usaba su dinero. No era un hombre de lujos, pero cada peso que tenía lo ponía a producir. A veces era prestándolo con interés a vecinos confiables. Otras, comprando materiales para fabricar cosas que luego vendía. Tenía un pequeño gallinero, un arriendo barato y hasta una máquina para hacer botellas que consiguió de segunda mano. Nada espectacular, pero todo tenía un propósito: hacer que el dinero siguiera trabajando, incluso cuando él dormía. Cuando empecé a imitarlo, sentí miedo. Miedo de perder. Miedo de equivocarme. Pero había una gran diferencia entre gastar y poner a trabajar el dinero. Gastar es un acto de consumo. Invertir es un acto de confianza en el futuro. Y aunque no siempre gané, aprendí que incluso las malas decisiones me enseñaban algo valioso. Así nació mi pequeño taller. Empezó con herramientas prestadas y madera sobrante. Vendía sillas, marcos, mesas pequeñas. Y el dinero que entraba, en vez de gastarlo en cosas que no duraban, lo reinvertía. Compraba mejores herramientas, contrataba a un joven del barrio para que me ayudara, mejoraba los diseños. Cada moneda tenía una tarea. Cada billete tenía un destino. La clave, nieto, es entender esto: el dinero no fue hecho solo para ser acumulado, sino para ser usado con inteligencia. Una moneda bien utilizada puede generar otra. Y esa, otra más. Y así, hasta que el día que dejes de trabajar, sean ellas las que trabajen por ti. Por eso te dejé esa moneda. No es para gastar. Es para recordar. Cada vez que la veas, pregúntate: ¿esta moneda que tengo, qué está haciendo por mí? Si la respuesta es nada, busca la forma de darle un propósito. Tal vez no sepas cómo empezar, pero no necesitas mucho. Una idea, una habilidad, un pequeño producto, una alianza. Algo que genere valor y, a cambio, retorno. Y si no puedes invertir en algo externo todavía, invierte en ti. Aprende. Lee. Practica. Mejora. Porque el conocimiento, una vez adquirido, también es una forma de riqueza que trabaja todos los días, incluso sin que te des cuenta. Yo no me hice rico por tener suerte. Me hice rico porque entendí que cada moneda es un trabajador silencioso. Y que si le das dirección, propósito y tiempo, ellas te construirán el futuro que mereces. Haz que cada moneda trabaje. Y un día, cuando te despiertes sin tener que correr, entenderás el verdadero poder de este principio. Con cariño. Tu abuelo. Leí esa carta una y otra vez. Luego miré la moneda. Me pareció que pesaba más de lo que parecía. Tal vez por su significado. O tal vez porque llevaba décadas cargando las palabras de mi abuelo. Hasta ese momento, mi relación con el dinero había sido casi infantil. Lo recibía, lo gastaba, lo ahorraba un poco, y si sobraba, lo recompensaba con algún capricho. Jamás lo vi como una herramienta de producción. Como algo que podía trabajar por mí.
La idea de poner mi dinero a producir era completamente nueva y poderosa. Esa noche no dormí mucho. Me senté frente al cuaderno que había empezado con el ejercicio del capítulo anterior. Revisé mis gastos, mis ingresos, y pensé, ¿cuánto de esto podría haberse multiplicado si lo hubiera invertido con intención? No tenía mucho. Pero tenía algo más valioso, una nueva manera de mirar el dinero. Busqué ideas pequeñas, vender algo que ya no usaba, ofrecer un servicio, mejorar una habilidad. Pensé en lo que sabía hacer y en lo que la gente a mi alrededor necesitaba. Y entonces me hice una promesa simple, casi como un pacto con esa moneda: nunca más tendría dinero sin propósito. Desde ese día, todo lo que entraba a mi bolsillo debía responder una pregunta. ¿Estás trabajando para mí, o me estás costando tiempo, energía y libertad? Y así, sin grandes recursos pero con un nuevo enfoque, comencé a construir mi pequeña máquina de valor. Una moneda a la vez. Capítulo 4. No todos los pobres son pobres. El cuarto sobre era distinto. Tenía una pequeña arruga en la esquina, como si hubiera sido abierto y vuelto a cerrar muchas veces. Me pregunté si mi abuelo lo habría leído una y otra vez antes de decidir entregármelo. Al abrirlo, encontré una sola frase escrita en mayúsculas. No todos los pobres son pobres. Y no todos los ricos son ricos. Me quedé mirando esas palabras por varios minutos. Algo en ellas me incomodó. ¿Qué quería decir con eso? ¿No era acaso evidente quién es rico y quién es pobre? ¿No lo definen los ceros en la cuenta bancaria, la casa donde vives, el auto que manejas? Comencé a leer la carta. Nieto, el mundo te va a enseñar a juzgar a los demás por lo que tienen. Te harán creer que el rico es el que lleva reloj de marca y el pobre es el que toma micro a diario. Pero si tú caes en esa trampa, estarás tan ciego como muchos que viven atrapados en una ilusión. Yo conocía a hombres que tenían autos lujosos, trajes a medida y oficinas con vista al centro de la ciudad. Y sin embargo, estaban ahogados en deudas, viviendo con ansiedad, durmiendo poco y trabajando como esclavos de un estilo de vida que no podían sostener. No eran ricos. Eran prisioneros del éxito aparente. También conocía a otros que vestían sencillo, que andaban en bicicleta, que no hablaban mucho de dinero, pero tenían paz, libertad, tiempo para sus hijos, inversiones bien colocadas y, sobre todo, una vida construida con sentido. Esos eran ricos, aunque no lo parecieran. El dinero no define la riqueza. La define tu relación con él. El rico de verdad no es el que más gana, sino el que mejor vive con lo que tiene. El que toma decisiones desde la tranquilidad, no desde la urgencia. El que tiene opciones, no el que está atado a sus gastos. Te voy a contar una historia. Cuando tenía poco más de 30 años, trabajaba con un hombre llamado Alfredo. Tenía un taller mecánico y ganaba mucho más que yo. Cada viernes se iba a comer a los restaurantes más caros, renovaba su celular cada año, y siempre decía: yo sí disfruto la vida, no como los amarretes que ahorran cada centavo. Yo lo admiraba. Pensaba que él sí lo había logrado. Un día, me pidió prestado dinero. Al principio fue poco. Luego más. Me confesó que debía 3 cuotas del arriendo del local, que su tarjeta estaba colapsada y que no podía decirle a su familia que no tenían para las vacaciones. Fue ahí cuando entendí que su estilo de vida no era fruto de la abundancia, sino de la desesperación por parecer exitoso. Al mismo tiempo, conocí a doña Elvira, una mujer que vendía empanadas en la feria. Siempre sonriente, siempre puntual. Un día me acerqué a comprarle, y entre conversación y conversación me contó que había pagado su casa, que tenía 2 departamentos pequeños que arrendaba, y que estaba enseñando a sus hijos a invertir desde jóvenes. Me dejó sin palabras. No tenía apariencia de millonaria. Pero tenía lo más valioso: libertad, estructura y sabiduría. Con el tiempo, entendí que la verdadera pobreza no siempre se ve. Hay pobres de mentalidad, pobres de disciplina, pobres de visión. Personas que ganan mucho, pero lo pierden todo. Personas que podrían construir un imperio, pero prefieren la comodidad del corto plazo. Y también hay ricos silenciosos, humildes, que jamás se jactan,
pero que han cultivado una mentalidad de abundancia real. Nieto, esta es la lección que quiero que grabes en tu corazón: no juzgues tu progreso con los ojos de otro. No te compares. No quieras aparentar. El mundo valora la imagen, pero el dinero verdadero se construye en el silencio, en el trabajo constante, en las decisiones pequeñas que nadie aplaude. Tú puedes parecer pobre a los ojos del mundo, y aún así estar construyendo una riqueza sólida. No te desesperes por mostrar resultados rápidos. La verdadera riqueza es como una raíz profunda, no se ve, pero sostiene todo lo que viene después. Y si alguna vez sientes envidia de los que parecen tener más, pregúntate: ¿tienen realmente más, o solo están vacíos disfrazados de abundancia? La respuesta te liberará. Recuerda, el rico que vive esclavo de su imagen, en el fondo es más pobre que el que duerme en paz. Con amor. Tu abuelo. Al terminar de leer, sentí un nudo en la garganta. Porque muchas veces había sentido vergüenza por no estar a la altura de los demás. Amigos que cambiaban de auto, que subían fotos de sus viajes, que parecían tenerlo todo resuelto. Y yo, mientras tanto, sintiéndome estancado, inseguro, inferior. Pero después de esa carta, comencé a mirar distinto. Empecé a observar, no a juzgar. A escuchar más allá de lo que se dice. Y descubrí que muchos de los que más ruido hacen con el dinero, son los que más miedo le tienen. Y que otros, en silencio, están construyendo una riqueza real, invisible, pero poderosa. Ese día escribí otra frase en mi cuaderno. Prefiero parecer pobre por un tiempo, que vivir pobre toda la vida solo por aparentar riqueza. Y con eso, di otro paso en mi transformación. Ya no quería ser rico para impresionar a otros. Quería serlo para estar en paz. Para vivir con libertad. Para dormir tranquilo. Como lo hacía mi abuelo. Capítulo 5. Construye algo que perdure. El quinto sobre tenía un pequeño dibujo en la parte superior, una casa hecha a mano, con una base sólida, paredes firmes y un techo bien delineado. No era una postal ni una imagen profesional. Era un dibujo hecho con lápiz grafito, como esos que los niños hacen en los márgenes de sus cuadernos. Era simple, pero claro. Abajo, con letra firme, mi abuelo había escrito: todo lo que no construyas, se desmorona. Y todo lo que construyas sin propósito, se deshace. Abrí el sobre con una mezcla de reverencia y urgencia. Empezaba a entender que cada uno de estos mensajes no era solo una lección financiera. Era una advertencia, una guía, un legado. Nieto, hemos hablado ya de atraer el dinero, de ordenarlo, de hacerlo trabajar. Pero ahora viene una parte esencial: darle dirección. Porque de nada sirve tener monedas que trabajan si no sabes hacia qué están construyendo. Yo pasé muchos años ganando dinero y reinvirtiéndolo, pero sin un verdadero propósito. Compraba herramientas, vendía productos, hacía crecer mi taller, pero no tenía una visión clara. Me levantaba, trabajaba, ganaba, y volvía a empezar. Y durante un tiempo eso funcionó. Hasta que me enfermé. No fue nada grave, pero bastaron unas semanas sin poder trabajar para darme cuenta de lo frágil que era todo. Todo dependía de mí. Si yo no estaba, no había ingresos. Y eso, nieto, no es libertad. Eso es una cárcel disfrazada de independencia. Fue entonces cuando entendí lo que don Ernesto me decía siempre: no construyas para hoy, construye para siempre. Empecé a pensar en términos de estructura, sistema y legado. Ya no quería solo trabajar. Quería que mi trabajo sobreviviera a mi ausencia. Así nació la idea de formalizar el taller. De enseñarle a otros lo que yo sabía. De automatizar los pedidos, de documentar procesos. No lo hice todo de un día para otro. Fueron años. Pero cada paso que di hacia la construcción de algo duradero, me dio una nueva sensación: estabilidad. Quiero que entiendas esto, nieto: si dependes exclusivamente de tu esfuerzo físico o mental diario para sobrevivir, estás en peligro. Lo que hoy te da fuerza, mañana puede agotarse. Y cuando eso pase, si no has construido nada, tendrás que empezar desde cero. Por eso, desde ya, empieza a construir algo tuyo.
Puede ser pequeño. Un producto digital, un blog, una marca, una habilidad que puedas enseñar, una inversión que genere ingresos sin que tú estés presente. No importa el tamaño, importa el rumbo. Los ricos no son ricos porque trabajan más. Son ricos porque construyen cosas que trabajan por ellos. Sistemas, negocios, patentes, propiedades, redes. Cosas que siguen funcionando aun cuando ellos descansan. Eso es riqueza verdadera, tener algo que no muere contigo, algo que sigue dando frutos aun si tú no estás presente. Cuando tú construyes con visión, el dinero se convierte en ladrillos, no en polvo. Y cada ladrillo forma parte de un muro que te protege del caos del mundo, de las crisis, de la incertidumbre. El que no construye, improvisa. Y el que improvisa, siempre paga más caro. Yo no tenía estudios universitarios. No tenía contactos. Pero tenía constancia. Y sobre todo, tenía una idea clara, quería dejar algo firme, algo que valiera la pena. Algo que, incluso si tú no lo veías, pudiera sentir su impacto. Y créeme, nieto, eso me dio una paz que ningún billete me había dado jamás. Tú también tienes algo que puedes construir. Tal vez no lo sabes aún, pero lo tienes. No esperes a que sea tarde. No te dejes atrapar por la rutina ni por la urgencia de sobrevivir. Detente, piensa y empieza. Aunque sea con 1 hora al día. Aunque sea con un papel en blanco y un lápiz. Construye algo que dure más que tus fuerzas. Más que tus horarios. Algo que un día puedas mirar con orgullo y decir, esto lo hice yo, y sigue vivo. Y si alguna vez dudas, si alguna vez sientes que no puedes o que es demasiado tarde, recuerda que tu abuelo empezó su legado con un martillo prestado y una mesa rota. No necesitas todo. Solo necesitas empezar. Te dejo esta carta como recordatorio. Y ojalá, algún día, tú dejes otra a quienes vengan después. Con amor y convicción. Tu abuelo. Cuando terminé de leer, sentí un peso dulce en el pecho. No era culpa. Era responsabilidad. Me di cuenta de que hasta entonces había vivido de metas inmediatas. Pagar la deuda. Llegar a fin de mes. Tal vez tomarme unas vacaciones si sobraba algo. Pero no estaba construyendo nada que perdurara. Esa misma noche, abrí una página en blanco y escribí una sola pregunta. ¿Qué puedo empezar a construir hoy que siga creciendo incluso cuando yo descanse? No tenía todas las respuestas, pero ya tenía algo más valioso, la dirección. Desde ese día, mis decisiones cambiaron. Ya no pensaba solo en lo que me servía esta semana, sino en lo que me acercaba a una estructura que pudiera sostener mi vida, y quizá algún día, la de otros también. Había comprendido, por fin, que el dinero que entra es solo el principio. Lo importante es lo que construyes con él. Capítulo 6. El dinero no tiene voz, pero habla claro. El sexto sobre era delgado, casi liviano. A diferencia de los anteriores, no tenía dibujos ni marcas llamativas. Pero en el centro del papel, escrito con tinta negra, había una sola frase subrayada. El dinero no tiene voz, pero habla claro. Solo necesitas aprender a escucharlo. Sentí un escalofrío. Era una frase que no había escuchado nunca, pero que de inmediato tuvo sentido. Me recordó las veces que miré mi cuenta bancaria con ansiedad, como quien espera que el saldo diga algo. Como si el dinero pudiera explicar por qué se había ido. O darme una pista de cómo traerlo de vuelta. Pero claro, yo nunca había sabido escucharlo. Leí la carta. Nieto, si tú pudieras escuchar lo que tu dinero te dice, probablemente vivirías de otra forma. Porque el dinero, aunque no hable con palabras, comunica todo el tiempo. Te muestra tus hábitos, tus miedos, tus prioridades, tus mentiras y también tus verdades. Yo aprendí esto después de un momento difícil. Fue un año en que el trabajo bajó, mi salud flaqueó y tuve que revisar mis finanzas con lupa. Me senté una noche con todos mis papeles, mis cuentas, mis gastos, mis ingresos. Y por primera vez, no lo hice como quien revisa números, sino como quien escucha una historia.
Ahí, entre los recibos y las boletas, encontré una verdad incómoda. Yo decía que mi familia era lo más importante, pero gastaba más en cosas que me alejaban de ellos que en experiencias para estar con ellos. Decía que valoraba mi salud, pero mi billetera contaba otra historia: comida rápida, sedentarismo, gastos impulsivos. Y lo más duro de todo, creía que tenía el control, pero el dinero decía lo contrario. Esa noche entendí que el dinero es un reflejo. Es un espejo que no miente. Porque tú puedes engañarte con palabras, justificar tus decisiones, mentirle a los demás. Pero el dinero solo sigue tus acciones. Y ahí queda el registro. Frío, pero real. Desde entonces, cada cierto tiempo, me sentaba a revisar mis finanzas como quien lee un diario íntimo. No solo para saber cuánto tenía, sino para entender quién estaba siendo. ¿Gastaba por necesidad o por vacío? ¿Invertía con intención o solo por miedo a quedarme atrás? ¿Ahorraba con un propósito o simplemente porque temía al futuro? Quiero que tú hagas lo mismo. No te pido que seas un experto contable. Solo que aprendas a observar tu dinero como quien escucha una conversación. Cada gasto cuenta algo. Cada ingreso revela una habilidad. Cada deuda, un compromiso o una evasión. Y cada ahorro, una esperanza o una estrategia. Haz este ejercicio, nieto. Mira tus últimos 30 días. Hazlo sin excusas. Anota todo lo que has gastado. Y por cada gasto, escribe al lado la emoción que lo acompañó. ¿Fue estrés? ¿Fue impulso? ¿Fue recompensa? ¿Fue miedo? ¿Fue costumbre? Solo cuando asocies el dinero a tus emociones, vas a empezar a entender cómo lo estás usando realmente. El dinero, como herramienta, no es bueno ni malo. Pero amplifica lo que tú eres. Si eres generoso, te permitirá dar más. Si eres inseguro, te hará esconderte más. Si eres impulsivo, te acelerará la caída. Y si eres consciente, te premiará con libertad. No huyas de tus números. No tengas miedo de mirar tus cuentas. Allí están las respuestas que muchas veces no quieres enfrentar. Pero te prometo algo: cuando empiezas a escuchar lo que tu dinero te está diciendo, dejas de vivir a ciegas. Y cuando dejas de vivir a ciegas, todo cambia. Una persona que entiende lo que dice su dinero, jamás vuelve a gastar igual. No porque se vuelva tacaña, sino porque se vuelve consciente. Porque cada billete que sale lleva una intención clara. Porque cada moneda que entra, se valora. Y porque cada decisión financiera deja de ser un impulso, para convertirse en un paso hacia una vida mejor. Nieto, si hoy te cuesta mirar tu situación económica, no te juzgues. No te castigues. Solo abre los ojos. Escucha con humildad. Y empieza a responder con acciones nuevas. No necesitas hacerlo todo de golpe. Solo empieza por el próximo paso. Por el próximo peso. Por la próxima decisión. El dinero no grita. No golpea la puerta. Pero siempre está hablando. Y si tú aprendes a escuchar, sabrás exactamente qué cambiar para que tu vida también empiece a hablar en otro idioma, el de la paz, la abundancia y la claridad. Con cariño. Tu abuelo. Terminé de leer la carta y sentí que me había estado mirando en un espejo durante 10 minutos. Pensé en todas las veces que me quejé del dinero, sin detenerme a mirar cómo lo usaba. En todas las veces que compré cosas que no necesitaba, solo por llenar vacíos emocionales. En todas las excusas que me había contado: lo merezco, para eso trabajo, una vez al mes no hace daño. Pero ahora entendía algo más profundo: el dinero no era el problema. Yo era el que no lo había escuchado. Esa noche, abrí de nuevo mi cuaderno. Volví a revisar mis gastos, pero esta vez con otra mirada. No como quien revisa cuentas, sino como quien descifra un lenguaje. Empecé a ver patrones. Y también, puertas. Porque cuando aprendes a escuchar lo que tu dinero dice, también empiezas a entender lo que tu vida te está pidiendo a gritos. Capítulo 7. El secreto está en dar. El séptimo sobre tenía un aroma distinto.
No sabría decir si era incienso, papel envejecido o simplemente un rastro de la casa de mi abuelo. Al abrirlo, encontré una hoja cuidadosamente doblada y, en el centro de la página, un título subrayado con tinta azul. El dinero que das con intención, regresa multiplicado. El que retienes por miedo, se desvanece en silencio. Me detuve. Dar. ¿Ese era el secreto? ¿Acaso no se trataba de ahorrar, invertir, multiplicar, acumular? ¿Cómo podía tener sentido una idea así en un mundo donde todos parecen luchar por tener más, no por compartirlo? Leí la carta con escepticismo, y con el corazón abierto. Nieto, este sobre te parecerá extraño. Tal vez incluso absurdo. Porque hemos hablado de atraer, cuidar, construir, entender, y ahora te pido que des. Pero créeme, este es uno de los secretos más poderosos que aprendí en mi vida. Yo no siempre supe dar. Cuando era joven, cada moneda que ganaba me parecía escasa. Vivía con el miedo de perderlo todo, de no tener suficiente. Guardaba el dinero como quien guarda agua en un desierto. Pero cuanto más retenía, más se me escapaba entre los dedos. Mis ingresos no crecían, y mi ansiedad tampoco bajaba. No entendía qué estaba haciendo mal. Hasta que un día, don Ernesto me dijo algo que nunca olvidé: el dinero tiene que moverse, muchacho. Si lo aprietas con fuerza, lo ahogas. Si lo compartes con conciencia, respira. Y cuando respira, florece. Eso me confundió. ¿Cómo podía dar si no tenía suficiente? ¿Cómo podía pensar en otros si yo mismo apenas sobrevivía? Pero él me hizo una propuesta. Me pidió que separara una pequeña parte de lo que ganara, aunque fuera mínima, y la destinara a ayudar a alguien. Alguien que no pudiera devolverme el favor. Alguien que lo necesitara más que yo. Acepté por respeto, no por convicción. Esa semana, en lugar de gastar en una cena, compré comida para una vecina viuda que tenía 2 hijos. Toqué su puerta, se la entregué sin decir demasiado, y me fui. No esperaba nada. Pero lo que sentí esa noche, cuando me acosté, fue algo que el dinero nunca me había dado antes: ligereza. Paz. Sentido. Y lo más extraño es que, esa misma semana, llegaron 2 nuevos clientes al taller. Uno recomendado por otro, el otro por pura casualidad. Gané más de lo habitual. Y no supe cómo explicarlo, hasta que lo entendí. El dar intencional es una siembra invisible. No siempre vuelve de la misma forma. No siempre vuelve rápido. Pero siempre vuelve. Porque no se trata solo de caridad. Se trata de romper con la mentalidad de escasez que te dice: no alcanza, no puedes, no debes compartir. Esa voz no es tuya, nieto. Es del miedo. Y el miedo jamás construyó riqueza verdadera. Desde ese día, hice del dar un hábito. No grande. No ostentoso. Pero constante. A veces era dinero, a veces era tiempo, a veces era un consejo, un plato de comida, una herramienta, una oportunidad. Lo importante no era la cantidad. Era la intención. Y cada vez que lo hacía, el universo, o Dios, o la vida, como tú quieras llamarlo, parecía responder. No como premio, sino como equilibrio. Como si el acto de soltar abriera espacio para que algo nuevo llegara. Quiero que lo intentes, nieto. Que lo pruebes por ti mismo. Pero hazlo bien. No des por culpa. No des por obligación. Da porque has elegido hacerlo. Porque reconoces que no estás solo en este mundo. Porque entiendes que la abundancia no se mide solo en lo que entra, sino también en lo que eres capaz de liberar. Y si algún día no puedes dar dinero, da lo más valioso que tienes: tu atención, tu escucha, tu experiencia. Porque todo eso también es riqueza. Solo que muchos lo olvidan. ¿Sabes cuál fue uno de los días más felices de mi vida? Cuando tú eras niño y me regalaste un dibujo hecho a mano. Era un retrato mío con una sonrisa enorme. En el reverso escribiste: gracias por todo, abuelo. No tenía valor en el mercado. Pero para mí, fue más valioso que 1000 billetes. Porque lo que se da desde el corazón, siempre encuentra su camino de vuelta.
Así que hoy, en este punto del camino, quiero dejarte este principio. Da, no para perder, sino para ganar propósito. Da, no para recibir, sino para confirmar que tienes. Da, porque al dar, recuerdas que ya eres abundante. Con todo mi amor. Tu abuelo. Cerré la carta en silencio. Me quedé con la vista perdida, recordando todas las veces que había pensado cuando tenga más, ayudaré. Me di cuenta de que nunca había sido cuestión de tener mucho. Había sido cuestión de decidir. Ese día tomé una decisión simple. Separé una pequeña parte de mis ingresos, aunque fuera simbólica, y la puse en un sobre. Escribí en él, para dar con intención. Aún no sabía a quién iría, ni cómo, ni cuándo. Pero quería romper con ese ciclo de retención que tanto me había limitado. Y con eso, entendí algo más profundo. El dinero es una herramienta. Pero cuando lo usas para servir, se convierte en una llave. Una que abre puertas que no sabías que estaban cerradas. Capítulo 8, el último secreto, la paz financiera. El octavo y último sobre era diferente a todos los anteriores. Estaba cerrado con un pequeño lazo rojo, atado con delicadeza. Me temblaron un poco las manos al desatarlo. Sentía que algo dentro de mí ya sabía que este sobre no era como los demás. Lo abrí con respeto, casi con miedo. Adentro, no había título esta vez. Solo una hoja escrita de principio a fin, sin cortes, sin dibujos, sin adornos. Era la última carta del abuelo. Nieto, si estás leyendo esto, significa que llegaste hasta el final del camino que quise trazarte. No el final de tu viaje, sino el inicio de uno nuevo. Ojalá hayas entendido que cada sobre no era solo un consejo. Era un pedazo de mí. De mi vida. De mis errores. De mi verdad. Ahora quiero hablarte del secreto más difícil de alcanzar. No porque sea complejo, sino porque va en contra de todo lo que el mundo te grita cada día. Es el secreto de la paz financiera. ¿Y qué es la paz financiera? No es tener millones. No es vivir sin trabajar. No es poder comprar lo que quieras, cuando quieras. Eso es solo una parte, y muchas veces, una ilusión. La paz financiera es la certeza de que tienes el control. De que no necesitas correr. De que tu dinero sirve a tu vida y no al revés. Es despertarte sin angustia. Es poder decir, no, sin miedo. Es mirar tus cuentas con calma. Es dormir tranquilo sabiendo que tus decisiones no nacen del pánico, sino de la claridad. Yo no siempre la tuve. Viví años esclavo del deber, del miedo a no tener, del impulso de acumular. Me obsesioné con crecer, con ahorrar, con invertir. Y aunque todo eso me ayudó, también me robó momentos. Me alejé de gente importante. Postergué alegrías por años, pensando que luego habría tiempo. Pero luego no siempre llega. Aprendí que el dinero es un medio, no un fin. Y que el verdadero éxito no es tener más, sino necesitar menos. No porque te resignes, sino porque eliges. Porque entiendes que la vida no se mide por lo que acumulas, sino por lo que vives. Por lo que das. Por lo que compartes. Por eso te dejo este último secreto, haz las paces con el dinero. Déjalo de ver como enemigo o como amo. Hazlo tu aliado. Aprende a usarlo con conciencia, con propósito y sin miedo. No dejes que te robe la alegría. No le entregues tu autoestima. No lo conviertas en el centro de tu identidad. El dinero debe ser silencioso, eficiente y funcional. Si hace ruido, si te quita el sueño, si te domina, entonces no tienes dinero. El dinero te tiene a ti. Paz financiera es saber que, si mañana todo cambiara, tú tendrías herramientas, visión y serenidad para empezar de nuevo. Porque ya no dependes de lo que tienes, sino de lo que sabes, de lo que eres. Esa es la libertad más profunda que puedes alcanzar. Nieto, he visto cómo la gente vive encadenada a una idea falsa de éxito. Trabajan años para tener una casa que no disfrutan, un auto que no necesitan, una tarjeta que los encierra. Y cuando se dan cuenta, ya no tienen tiempo para lo que sí importa. Por eso escribí estas cartas.
No para que repitas mi camino, sino para que evites mis errores. Yo encontré la paz financiera el día que entendí que ya no tenía que demostrar nada. Que mi vida tenía valor por sí misma. Que podía vivir con menos si eso significaba más tranquilidad. Que podía ayudar, dar, compartir y aún así seguir creciendo. Que no necesitaba correr más. Que había llegado a ese punto silencioso, invisible, pero poderoso, el punto donde el dinero ya no manda. Quiero que tú también llegues allí. No importa cuánto ganes hoy, ni qué tanto te falta. Lo que importa es que empieces a construir esa paz con cada decisión. No busques el próximo lujo. Busca el próximo nivel de libertad. Y entenderás que, a veces, la verdadera riqueza no se nota por fuera, pero se siente por dentro. Esta es mi última carta. Pero no es un adiós. Es una puerta. Una que solo tú puedes abrir, desde dentro. Toma lo que te sirva. Descarta lo que no y crea tu propio camino. Uno donde el dinero sea parte de tu vida, pero nunca el dueño de ella. Y si un día tienes hijos o nietos, y ves que también están confundidos, frustrados, perdidos, hazles lo que hoy estoy haciendo contigo, cuéntales tu verdad. Enséñales a pensar, no solo a obedecer. Y recuérdales siempre que la verdadera herencia no es lo que dejas, sino lo que siembras en la mente y el corazón de quienes vienen después. Te quiero. Estoy orgulloso de ti. Tu abuelo. Cuando terminé de leer, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, silencio interior. No vacío. No tristeza. Silencio verdadero. Ese que aparece cuando todo comienza a tener sentido. Cerré los ojos y vi a mi abuelo. No como un hombre viejo en su taller, sino como un sabio. Como alguien que había pasado por la oscuridad y había dejado luces encendidas para que yo no tropezara igual. Guardé el sobre. Me puse de pie. Y por primera vez, entendí que ya no estaba buscando ser rico. Estaba construyendo paz. Y en ese momento, lo supe con certeza, el dinero ya no me tenía. Yo tenía el control. Conclusión. Terminar este camino no fue como lo imaginé. No hubo una fórmula mágica. No hubo una cuenta millonaria repentinamente llena ni un giro espectacular de la noche a la mañana. Pero sí hubo algo más profundo. Algo que, honestamente, nunca esperé encontrar cuando abrí aquel primer sobre, entendimiento. Recorrí 8 lecciones. 8 secretos que, en apariencia, eran simples cartas. Pero en realidad eran puertas. A través de ellas, caminé por los pensamientos, recuerdos y aprendizajes de mi abuelo. Descubrí su historia, sus errores, sus victorias silenciosas. Y al mismo tiempo, sin darme cuenta, fui entendiendo la mía. Viví gran parte de mi vida creyendo que el dinero era un problema por resolver. Algo externo, que debía conquistar. Me comparaba. Me frustraba. Me agotaba tratando de perseguirlo, de controlarlo, de multiplicarlo sin pausa. Pero nunca lo entendí de verdad, hasta ahora. Hoy sé que el dinero no es el enemigo. Tampoco es el héroe. Es solo una herramienta. Poderosa, sí, pero muda. Y como toda herramienta, depende de las manos que la usen y del propósito que las guíe. Gracias a estas cartas, aprendí a dejar de correr y empezar a construir. A mirar con claridad. A hacer que cada peso trabaje. A distinguir entre riqueza real y apariencia vacía. A crear algo que dure. A escuchar lo que el dinero me dice. A dar sin miedo. Y, sobre todo, a buscar la paz financiera como el verdadero tesoro. Pero más allá de las lecciones prácticas, lo que más me marcó fue la intención. Mi abuelo no solo me dejó consejos. Me dejó tiempo. Me dejó presencia. Me dejó lo más valioso que alguien puede dejar, atención plena a mi proceso. En cada palabra sentí que me estaba mirando, no con juicio, sino con esperanza. Y ahora, con todo lo aprendido, me toca a mí decidir qué haré con este legado. Si tú que estás escuchando esto llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo, no importa en qué situación estés hoy. No importa si tienes deudas, si vives al día,
Si nunca te enseñaron nada sobre dinero o si sientes que ya es tarde. Nunca es tarde para cambiar la relación que tienes con el dinero. Nunca es tarde para dejar de sobrevivir y comenzar a vivir con propósito. Cada decisión que tomes a partir de ahora puede ser una semilla. Puede ser una corrección de rumbo. Puede ser una carta para tus propios hijos o nietos algún día. No subestimes el poder que tienes. Porque si algo aprendí de mi abuelo, es que no se necesita mucho para empezar. Solo se necesita voluntad. Y un paso. Luego otro. Luego otro. Tal vez no tengas dinero bajo tu almohada. Pero si puedes tener algo más poderoso, ideas claras, valores firmes y un propósito tan fuerte que ni la escasez ni la abundancia te saquen del camino. Así que cierra los ojos, respira profundo, y pregúntate. ¿Qué estoy construyendo con lo que tengo? Porque en esa pregunta, tal vez, esté el verdadero secreto. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Gracias, abuelo, por no dejarme solo. Y gracias, vida, por enseñarme que el dinero, bien entendido, no separa, une. No encadena, libera. Ahora es tu turno. Haz tu camino. Y si puedes, deja tus propios sobres bajo la almohada de alguien más.